Hablar precisamente de este tema, vamos a enlazarnos con Sandra Romandía. Ella es periodista de investigación y coautora del libro Narco CDMX. Porque, bueno, Sandra, esto además de ser espinoso, es peligroso. El tema de las adjudicaciones directas, sobre todo este gran porcentaje que se ha presentado en los últimos meses. Sandra, te saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Pues sí, efectivamente, lo he señalado yo en algunos trabajos y en algunas columnas que he podido publicar en el periódico Milenio acerca pues de este peligro que enfrentamos los mexicanos, porque somos los mexicanos los que al final de cuentas estamos corriendo el peligro de que se pierdan recursos públicos al momento de dar a las empresas que los directivos o que las dependencias eligen para darles contratos millonarios en vez de pasar por procesos de licitación que es la práctica, digamos, más transparente, ¿no? Como ustedes bien mencionaron en este reportaje, pues darle a una empresa que por consideración o de manera discrecional o porque algún directivo de alguna instancia decide que es la que tiene que ganarse el contrato para las obras o para las adquisiciones, pues es absolutamente riesgoso, porque nosotros ya no nos enteramos si esa empresa es realmente capaz de poder dar este servicio, ¿sí? No nos enteramos si esa empresa a lo mejor se acaba de crear y mucho menos nos enteramos si era realmente la más indicada para ese proceso. Sandra, escuchábamos como parte de la glosa de la Secretaría de la Función Pública en esta revisión que se hace de los trabajos anuales por la administración, que decía que en el pasado las adjudicaciones directas sí eran sinónimo de corrupción, pero que ahora no se pueden catalogar que son ni inmorales ni ilegales. ¿Hay elementos realmente que sustenten estos dichos por Irmeréndira Sandoval, la Secretaria de la Función Pública? Bueno, cabe aclarar, número uno, que las licitaciones públicas son para evitar lo que estamos diciendo, las adjudicaciones directas. Esto no quiere decir que todas las adjudicaciones directas sean corrupción. Ojo, no quiere decir que si se le da a una empresa por adjudicación directa un contrato, ya en automático ya hay algo turbio y oscuro. Lo que sí es que se presta para que eso ocurra. Los dichos de la funcionaria, pues por supuesto que contrastan con las promesas de Morena y de López Obrador de evitar este tipo de contratos dándoselos a empresas que ellos deciden. Entonces, nosotros como mexicanos, como ciudadanos, no tenemos en este momento herramientas para poder revisar ese número millonario de esos contratos, esos miles de contratos, de montos millonarios, y poder decir, claro, ahora sí, en el pasado era corrupción y ahora están haciendo lo correcto, porque simplemente, ¿cómo explicarlo? No existen esas herramientas para poder hacer un escrutinio nosotros de parte de los ciudadanos sobre ese tipo de documentos. Tú mencionabas precisamente, bueno, esto no significa necesariamente corrupción porque en algún momento o existen ciertos temas, ciertos momentos en los cuales es viable este tipo de situación. Sin embargo, habiendo un gran porcentaje, pudiera hablarse de que no hay una proyección, que no hay una buena administración y además da paso a la opacidad. ¿No es así, Sandra? Sí, exactamente. Y mira, estamos en una pandemia. Algunos de los argumentos han sido que por la pandemia por la emergencia han tenido que dar los contratos rápidamente. Eso podría ser, pero no justificaría de ninguna manera la elevación tan exponencial y tremenda que hay de porcentaje de entregas. Eso por una parte. Y por otro, en el 2019, por ejemplo, ya era casi la mitad de los contratos del gobierno federal se daban por adjudicación directa, ¿sí? Cuando no había pandemia. Este ritmo ha ido creciendo de una manera acelerada ahora, que pueden argumentar las autoridades, insisto, que por la emergencia tienen que hacerlo así, pero de todos modos, esto ya venía desde el 2019 con un incremento casi al doble a como lo venía haciendo el sexenio anterior. Sandra, ahorita que haces este balance, a mí me gustaría, creo que nos des un poco de luz y también a toda la gente que nos está viendo, ¿hasta qué punto se puede extender esta liga de que hay pandemia y de que por la pandemia estamos obligados a realizar este tipo de actos? ¿No hay una planeación por parte de las autoridades para poderlo hacer en tiempo y forma? ¿O de plano el personal no está capacitado para poderlo hacer en tiempo y forma? Oh, esa es una gran pregunta, porque nosotros hicimos una revisión en otro reportaje que hice con mi equipo sobre las fechas en las que el gobierno federal dijo que ya se estaba preparando para la pandemia, que empezó a decirlo en enero y en febrero. De ser así,
hubiera tenido el tiempo suficiente para lanzar las licitaciones que fueran necesarias y poder prepararse en la compra de medicamentos, de ventiladores, etcétera, ¿no? Aparte, estamos hablando que estas adjudicaciones directas no han sido solo en temas de salud o en temas de logística relacionados con la situación actual sanitaria. Han estado presentes en todas las instancias de gobierno. Es decir, el argumento de la emergencia no se ajusta ni siquiera de esa manera. Por otra parte, la planeación, como bien dices, si hubiera existido una planeación, la planeación que se anunció, pues tampoco se hubiera registrado este incremento tan brutal de adjudicaciones directas. En uno precisamente de las investigaciones que realizaste, Sandra, y que estaba yo haciendo una revisión, bueno, pues había una de estas dependencias, la cual había contratado a una empresa que antes de la pandemia, que antes de este año, que antes de esta administración, básicamente no existía y no tiene un domicilio como tal. ¿Esto también se puede prestar a la discrecionalidad? No, claro, totalmente. Algunas de las revisiones que nosotros hemos hecho es que son empresas que casi las hacen exprofeso para el contrato que les están dando. ¿Eso qué te quiere decir? Que son empresas sin experiencia, que son empresas que van a hacer la transacción a un monto muy alto y van a subcontratar probablemente a otros. Yo mencionaba también en esta columna de opinión el caso de Yasmín Bolaños, que es supuestamente una proveedora del gobierno federal, de la presidencia para las fiestas o eventos, particularmente los del día de las fiestas de septiembre. Ella fue la proveedora el año pasado, ella fue la proveedora este año, y yo y mi equipo hemos ido a revisar sus oficinas y pues realmente son oficinas que pues, son inexistentes, es un bodegón. Entonces, ¿de qué te habla? Que son empresas que están armadas solo para ganarse estos montos y pues no sabemos realmente quién hay detrás. Sandra, ahorita que Mitzi apunta esto y que también tú señalas este tipo de empresas que se crean solamente para cumplir ciertos contratos, la secretaria de la Función Pública en esta comparecencia hacía referencia a que hay visitas, que realizan visitas a hospitales para revisar que los contratos se cumplan en tiempo y forma. ¿Estas visitas rinden frutos realmente o simplemente son nada más para que la gente pues piense que las autoridades sí están haciendo su trabajo? ¿Qué tanto realmente tienen frutos estas visitas? Bueno, pues es que por una parte el discurso oficial siempre va a ser el de que la revisión y las inspecciones existen. Es parte, digamos, del deber del discurso del gobernante en turno. La pregunta, por supuesto, es cómo las autoridades no se han dado cuenta que hay proveedores, como en el caso que mencioné de Yasmín Bolaños, que le han dado contratos millonarios para organizar festejos del Día de Independencia por parte de la presidencia y que, bueno, sus oficinas, pues evidentemente se nota que es una empresa casi improvisada, ¿no? La pregunta siempre va a ser si realmente este tipo de inspecciones se apegan a ley y se apegan realmente a la realidad y se hacen con un escrutinio y con una rigurosidad necesaria para poderse dar cuenta, porque nosotros lo que hacemos, las revisiones que hacemos en el campo que es el nuestro, que es nuestra trinchera, la del periodismo, pues encontramos todavía muchas anomalías en este tipo de adjudicaciones. ¿Se podría decir entonces que pudieran estar incurriendo en prácticas que tanto se ha criticado, que tanto se ha hecho, porque pues me suena mucho este asunto de las empresas fachada, las empresas fantasma, de las cuales, bueno, pues parecía ser una práctica muy común en la pasada administración y que por ello pues ya hay señalamientos serios y que pareciera que no somos tan distintos ahora? Sí, totalmente. Mira, por desgracia, y no solo lo hemos señalado nosotros, no lo he señalado solo yo, sino varios equipos de investigación como Mexicanos contra la Corrupción. Hay varias dependencias que están contratando empresas evidentemente fantasmas, algunas detectadas ya como fantasmas que son operaciones inexistentes por el SAT, y algunas otras que evidentemente así lo son porque la oficina no existe, porque en realidad hay una casa habitación, porque pues en los hechos no están instaladas como tal. Entonces, lo que podemos decir y que me parece muy grave y a la vez pues muy alarmante es que las prácticas del pasado parecen estarse repitiendo en el presente, en este sentido, en el sentido de adjudicaciones directas ahora más que antes, y por otro lado la contratación a empresas fantasmas para algunos servicios, como, insisto, se han denunciado en varios espacios periodísticos ya. Sandra, ¿qué papel está jugando la Auditoría Superior de la Federación? Veíamos en reportes recientes también de algunos compañeros investigadores en torno a este tema que hacían referencia a que la Auditoría Superior de la Federación por la pandemia ha interrumpido sus trabajos.
pero además como que no le está interesando mucho el tema de auditar puntualmente ese tipo de adjudicaciones. Sí, mira, desgraciadamente la pandemia nos vino a tomar en un momento de mucho riesgo en el sentido de la transparencia. Hay poca actividad de la auditoría y bueno, así como tú dices, como se ha señalado en otros espacios, pero también a los periodistas que hacemos periodismo de investigación nos hemos encontrado con que varias dependencias no están entregando información por la pandemia. Entonces, eso nos pone en una situación de muchísimo riesgo por la opacidad que se puede venir más adelante. La pandemia no debe de ser un pretexto o una justificación para que las distintas instancias de gobierno no estén entregando la documentación sobre las compras, sobre las adquisiciones, sobre la facturación, sobre la entrega de contratos, y estamos viendo que sí hay cierta resistencia. No debería de ser una justificación ni un pretexto, pero sí lo están utilizando desgraciadamente. ¿Tienes algunos ejemplos, y lamentablemente, Sandra? sabes que, Sandra, pues no solamente ha sido una práctica a nivel federal, sino también los estados están copiando esta situación donde pareciera pues que no está ocurriendo nada. Sí, claro, hay varios estados y municipios también que han alegado el tema de la pandemia para tener cerradas muchas de las oficinas y no poder entregar algunos documentos que se solicitan vía transparencia, o bien retrasar los periodos de entrega, ¿no? Que eso también pues funciona de alguna manera para desalentar el periodismo o la indagatoria que se esté haciendo. Sandra, ¿tienes algunos ejemplos puntuales de casos donde te hayas encontrado con esta obstrucción de información, quizá algunas entidades o algunas dependencias? Sí, por ejemplo, hemos hecho algunas preguntas al mismo IMSS, por decirte un caso en particular, ahora sobre el tema de las camas, de las muertes, y simplemente la información no se entrega. Hemos tenido que interponer algunos recursos, esperar más tiempo del que se debería, y el pretexto, por supuesto, es la situación actual, ¿no? de emergencia. Pero como ese ejemplo, pues hay varios, desgraciadamente. Bien, Sandra. Bien, Sandra, pues te agradecemos que hayas estado estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes.